Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de la asignatura de Ciencias Naturales con el tema clasificación taxonómica. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta clasificación taxonómica? Pues es un sistema jerárquico. Al decir jerárquico es decir que va a organizar y agrupar los organismos vivos, como podemos ver en pantalla, organismos vivos que tienen características comunes, estableciendo relaciones de parentesco y evolución. Recuerde que taxonomía es igual a clasificar los seres vivos. ¿Qué es la taxonomía? Pues es la ciencia que tiene como objetivo describir y clasificar a los seres vivos en entidades denominadas taxones. ¿Qué son los taxones? Pues como podemos ver aquí en pantalla tiene un orden obviamente, que se encuentra en una jerarquía en orden de inclusión en la que los grupos se les asigna un rango taxonómico, una categoría como puede ser especie, género, familia, orden, clase, filo, reino, dominio, que acompaña al nombre propio del grupo. Pues bien, ¿cuál es la definición y el propósito de esta taxonomía? Pues ordenar, obviamente, organizar toda la diversidad biológica que hay en un sistema lógico que sea comprensible. Así también nos facilita identificar y darle nombre a los organismos. En cuanto a las relaciones, establecer relaciones evolutivas, filogenéticas entre los seres vivos. ¿A quién le debemos todo esto de la taxonomía? Pues al padre de la taxonomía, valga la redundancia, que es Carlos Linneo. Fue un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar a los animales y a las plantas. Creó un esquema taxonómico basado únicamente en estas partes, utilizando el estambre para determinar la clase y el pistilo para determinar el orden en el caso de las plantas. También utilizó su nomenclatura binómica para nombrar plantas específicas, seleccionando un nombre para el género y otro para la especie, y así poder tener un orden. Hablemos de los niveles de clasificación. Pues vamos a ir desde lo más grande a lo más pequeño, ¿ya? Hablemos del dominio, ¿ya? Se puede representar estos niveles de clasificación de estas dos maneras didácticas, como lo pueden ver en pantalla. Entonces vamos con el dominio. ¿Qué es el dominio? Es lo más amplio, agrupa a todos los organismos. Seguimos con el reino, que agrupa a los organismos con características generales similares. El filo, ¿qué es el filo? El filo quiere decir también división. Son grupos de organismos con características más específicas. La clase, nivel más específico que reúne organismos con características comunes, que es un orden, agrupa familia con características similares, y la familia agrupa géneros con características comunes. El género agrupa especies con características similares, y la especie, que es la parte final, es un grupo de organismos que puede reproducirse entre sí. A continuación vamos a ir desglosando cada uno de estos niveles y hablando de cada uno de ellos. ¿Qué es el dominio? El dominio, pues la categoría taxonómica del dominio se encuentra subdividida en tres grupos principales, eso no hay que olvidar, en arqueas, en bacterias y en eucariontes, ¿ya? Entonces, si hablamos de bacterias, pues ejemplo, una bacteria, y estos son organismos unicelulares sin núcleo. Si hablamos de las arqueas, pues tenemos organismos unicelulares que están adaptados a ambientes externos, y cuando hablamos de unos eucariontes, pues son aquellos que poseen un núcleo, son unicelulares y también pluricelulares. Ejemplo de los eucariontes, pues animales, plantas y hongos. Hablemos de los reinos. Pues nosotros tenemos reino protista, que son los eucariotas unicelulares con características autótrofas y heterótrofas con reproducción sexual y asexual, como son las algas. También tenemos el reino monera, que el ejemplo muy sencillo son las bacterias. Tenemos al reino animal, que son organismos eucariotes pluricelulares heterótrofos con reproducción sexual y asexual. El ejemplo, los animales. El reino plantae o de las plantas, pues también su representante, las plantas que nosotros conocemos, son eucariotas pluricelulares autótrofos porque producen su propio alimento. Tenemos al reino fungi, que
son conocidos o representados por los hongos. El reino es el segundo nivel de clasificación, siendo una de las grandes subdivisiones que se encuentran clasificados los seres vivos según sus características comunes. Ahora bien, hablemos del filo. El filo es una categoría taxonómica que está situada entre el reino y la clase. Se usa en el reino animal, protista y dominio de bacterias. Cuando hablamos de los filos principales del reino animal, tenemos como ejemplo moluscos, artrópodos, nidarios, platelmitos, nematodas, anélidos, cordatas. El 80% de los animales pertenecen al filo artrópoda. Pues bien, si hablamos de la clase, esta clase se tiene ciertas características para identificar uno de otro. Vamos a utilizar aquí los pronombres y también los sufijos. En el caso de las plantas va a llevar el sufijo ópsida. En el caso de las algas también cicase. En el de los hongos micetes, etcétera. Así hablamos del orden. El orden que se determina mediante las características comunes de algunos seres vivos dentro de una misma clase. Dentro de la clase Mamalia se encuentra el orden de los primates, que contienen a todos los seres vivos que tienen características como 5 dedos, un patrón dental y una adaptación corporal. Así también tenemos otro ejemplo de los carnívoros. Se caracterizan por su forma de alimentación, que está basada en la carne. Tenemos al felino, a los ursidos y a los herpestides. Continuemos con la familia. La familia es la categoría taxonómica más importante luego del género y especie. Así son agrupaciones, como podemos ver en pantalla, de seres vivos con características comunes dentro de su orden. En la botánica se destina a la familia, por ejemplo, las terminaciones de Aciae, en castellano sería Aciaes. También nosotros en la zoología existe una desinencia latina como es Idae, en el castellano sería Idos, para poder así identificar a la familia. Tenemos como un ejemplo de los Felidae o félidos. Si hablamos del género, sabemos que agrupa especies muy relacionadas, ejemplo panteras, tigres, leones, como podemos ver en pantalla. Hablemos de la especie, se denomina especie biológica a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros. Las especies es la unidad básica de la clasificación biológica. Para nombrar se utiliza una nomenclatura binomial, que es lo que vamos a ver a continuación. Recordemos que Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binomial y estableció que los seres vivos que podían agruparse de forma jerarquizada, es decir, ordenados. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familia, las familias en orden, los órdenes en clase, las clases en filums y los filums en reinos. También así llegando a los dominios. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado lo podemos resumir así. Ejemplo de clasificación taxonómica del ser humano. Pertenece al dominio Eucardia, el reino Animalia, el filo Chordata o Chordata, la clase Mamalia, el orden de los primates, la familia Hominidae, el género Homo y la especie Homo sapiens. ¿Ya? Y aquí también tenemos otro ejemplo. Hablemos de la nomenclatura binomial, también llamada nomenclatura binaria, es decir, que está formada por dos partes. Este sistema nos ayuda ¿para qué? Para darle un nombre a todos los organismos y que estén identificados cada uno de ellos. Así lo dice Linneo. A cada especie se le da el nombre de dos palabras en latín. Por ejemplo, el nombre común sería hombre, el nombre científico Homo erectus y el significado pues hombre recto, ¿ya? Y así sucesivamente, siempre está conformada por dos partes, el nombre científico como vemos Homo erectus, entre otros ejemplos. Claros ejemplos de la nomenclatura binomial. Por ejemplo, el nombre científico sería Felis cactus. Felis, la primera parte del nombre científico, indica el género y empieza con letra mayúscula. La segunda palabra se refiere a la especie y empieza con letra minúscula. Felis cactus, que significa como nombre vulgar o nombre común, gato doméstico. Así también
Canis lupus, que significa lobo. ¿Cómo? ¿Por qué es importante clasificar todas estas especies? Porque, bueno, en sí nos ayuda a comprender la diversidad y la evolución de la vida. También nos ayuda a identificar agentes patógenos y desarrollar tratamientos también para que obviamente nos sigan avanzando y no cause algún malestar en el ser humano o en algún animal. La conservación pues nos ayuda a identificar las especies en peligro de extinción y a proteger la biodiversidad. En cuanto a la agricultura, pues a mejorar la producción. Recuerde que esta taxonomía es para animales, para plantas, para los seres vivos y el manejo de cultivos y de ganado.